Bien, buenas tardes con todos y cada uno de los presentes. El Instituto de Ciencias Sociales Fiat Lux les agradece su presencia y les da la bienvenida. El día de hoy vamos a continuar con nuestra segunda jornada de capacitación en temas específicos que tocan el derecho de familia. Como ya habíamos indicado nosotros previamente en la sesión pasada del miércoles anterior, el Instituto de Ciencias Sociales Fiat Lux considera un aporte la capacitación al ciudadano y en general al profesional para poder entender las distintas problemáticas y pueda aportar con ello en el conocimiento y la capacitación las soluciones que puedan ser planteadas desde no solamente nuestra perspectiva como instituto, sino de cualquiera de todos y cada uno de ustedes. En ese norte, durante todo el mes de enero, vamos a abordar semanalmente temas exclusivos con derecho de familia. En este día en particular vamos a escuchar a la doctora Lucy Gastañaduy Ibáñez, fiscal de la Fiscalía de La Libertad, y la doctora Mónica González, quien es psicóloga también con temas que, como se puede apreciar en un enfoque multidisciplinario, vamos a poder percibir los criterios de magistrados, de fiscales, de defensores públicos que tienen en el día a día la mayor cantidad de casos absolviendo en temas de derecho de familia y que esa experiencia va a ser volcada en sus intervenciones en estas jornadas de capacitación. En ese contexto también tenemos Policía Nacional que va a intervenir. Van a intervenir asistentes sociales y, como ya hemos indicado, también la visión y la perspectiva de una psicóloga para el día de hoy. Empezamos nosotros agradeciendo la intervención de la comisión organizadora a cargo de estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo y de la Universidad Particular Privada Antenor Orrego. A ambos, en este caso concreto, estamos agradeciendo expresamente en las personas de Carol Reyes, Facundo Ortiz, Katy López, Caro Ibáñez, Enrique Clemen, Ana Lucía Sousa. A continuación, entonces, me place en forma particular, porque es compañera de promoción universitaria además, presentar ante ustedes a la doctora Lucy Isabel Gastañaduy Ibáñez, a quien le pedimos que por favor nos permita poder apreciarla ya y encender la cámara. La doctora Lucy Gastañaduy es fiscal, es egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, ha tenido un paso previo en la administración de justicia, laborando en el Poder Judicial. Viene teniendo conferencias y charlas, además de capacitaciones a áreas específicas en temas de familia, en la especialidad. Cuenta con una experiencia de años bastante continua para poder darnos y tocarnos el tema de hoy, que está referido expresamente a las medidas de protección y delito de agresiones contra la mujer en el marco de la Ley 30364. Delitos contra la mujer que, como nosotros sabemos en el contexto actual, obviamente podemos entender que es un tema de trascendencia. En ese contexto, entonces, hecha la presentación, cedo el micrófono y dejo en el uso de la palabra a nuestra primera conferencista, no sin antes hacerles recordar que el siguiente miércoles nosotros estaremos también con otra fiscal, la doctora Delia Bracamonte, y con un docente universitario, Mauricio Jauregui, con temas tan, en este caso, álgidos como, por ejemplo, la legalización del aborto en Argentina que nos acaba de suceder. Y a fines de mes vamos a tener un congreso regional en Derecho de Familia del Departamento de la Libertad, profesionales del Departamento de la Libertad, que por supuesto los hay muy capaces para poder dar continuidad a este ciclo de conferencias en la materia. Dicho esto, no hablamos más y cedemos el uso del micrófono a nuestra primera conferencista, la doctora Gastañaduy. Doctora, adelante. Bien, buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Lucy Gastañaduy Ibáñez. En primer lugar, quisiera saber si me escuchan bien o tengo que subir un poquito el volumen. Sí, doctora, la escuchamos claro. Perfecto. Bien, el tema que me ha tocado el día de hoy exponer está relacionado con las medidas de protección
y el delito de agresiones contra las mujeres en el marco de la ley 303/64. Bien, ¿qué duda cabe que este problema se torna cada vez más álgido e incluso, además de social, jurídico, se ha catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública, porque abarca todas las esferas y tiene incidencia negativa en las mismas? Bien, los países como el nuestro día a día están luchando por implementar medidas que protejan eficazmente a la mujer, pero no obstante ello, a pesar de que se viene trabajando, el avance es lento, es dificultoso. En principio, por factores logísticos, humanos y otros que están relacionados incluso con la misma voluntad de la víctima. Bien, a continuación les voy a compartir un cuadrito para más o menos ver cómo es que ha ido evolucionando la violencia o las cifras de la violencia en agravio de la mujer a partir del año 2002 a la fecha. Bien, a ver, un momentito. Vamos a ver este cuadrito. Quiero saber si pueden apreciar ese cuadro. Sí, doctora, lo podemos apreciar. Ah, ya, muy bien. Entonces, nuestra tesis de que las cifras van aumentando, pues se ven reflejadas en este cuadro, que es producto de un informe emitido por los Centros de Emergencia Mujer, ¿no? Por los CEMS. Solamente por uno de los ejes se puede decir que recibe las denuncias. Porque aparte hay otra cifra en fiscalía, hay otra cifra en la policía, en algunos casos están interrelacionados, ¿no? La policía recibe y deriva. Pero esto solamente el Centro de Emergencia Mujer. Para no analizar todas las cifras, vamos más o menos a ver de 5 en 5, ¿no? En el 2002, 29.000 víctimas. En el 2007, 33.000 víctimas a nivel nacional. En el 2012, 42.000 víctimas. Y en el 2015 terminamos en 38.000 víctimas. Vemos, como siempre, que la cifra de mujeres es preponderante. También hay hombres golpeados y han experimentado cierta elevación, ¿no? En cuanto a las cifras. Y no especificado, bueno, tenemos otro tanto de cifras. Bien. Ahora nos estamos rigiendo por la ley 303/64, cuya antecesora es la ley 26.260. A consideración de la ponente, hay que hacer una comparación entre ambas normas a fin de poder comprender mejor la naturaleza y la aplicación de la actual ley. A veces parece inoficioso o ¿para qué comparar si la otra ya fue derogada? Pero no lo considero así. Hay procesos con la ley 26.260 que se ha derogado hace 5 años que siguen en trámite, que aún están en los juzgados porque la naturaleza misma del proceso, donde había una demanda, una contestación, una sentencia, y que esta sentencia iba hasta en casación, es que ha tornado algunos procesos un poco con dilación, ¿no? Entonces, vamos a ver más o menos cuáles eran las características de la ley 26.260. La denuncia se interponía en comisaría, en fiscalía, la medida de protección era inmediata, se tramitaba como un proceso único, de acuerdo al artículo 20 de la ley, y el fiscal de familia dictaba la medida de protección,
si no consideraba que había violencia, que habían actos de violencia y que había una relación de causalidad entre el hecho y el autor, archivaba, ¿no? O de lo contrario, interponía una demanda ante el juzgado en el ámbito civil. Y en caso habían indicios de delitos, ahí sí remitía un juego de copias a la Fiscalía Penal para que se investigue, o en todo caso al juzgado de paz letrado por el tema de las faltas. Terminaba en una sentencia en la cual ordenaba la reparación civil. Pero esta ley se tornó desfasada a tenor de los expertos y tenía sus falencias. ¿Cuáles eran las falencias de la ley 26260, que tuvo vigencia hasta el año 2015? Que los actos que preveía difícilmente eran penalizados, salvo una lesión grave o una lesión leve. El resto solamente se quedaba en el ámbito de la protección. Y valgan realidades, pues una persona cuando es denunciada y le dicen no te genera antecedentes, no vas a ir a la cárcel, como que el tema no le toma mucha importancia. Ámbito civil, le pago su multa y no estoy hablando solo de hombres, también estoy hablando de mujeres, porque las agresiones, como ven, es hacia hombres y hacia mujeres. Esa fue una de las razones por las cuales esta ley ya empezó a perder eficacia. Otra de las razones fue la retractación de la víctima. Teníamos muchos casos en que la víctima llegaba desesperada, denunciaba, se le daba su medida de protección y cuando ya se le citaba a declarar, incluso iba con el denunciado o con la parte denunciada que lo esperaba en la puerta para que se desista o para que tergiverse los hechos, ¿no? Me he caído, qué sé yo. Entonces, ese era uno de los factores que jugaba en contra. Bien. Y otro de los factores que también se indicó, trabajó en contra de la ley, fue que las medidas de protección las dictaba el fiscal de familia, que era un fiscal que no tenía facultades coercitivas, de exigir, de apercibir, de dictar detenciones, etc. Bien, entonces, inmediatamente, a partir del año 2015, entra en vigencia la ley 303/64. Y es importante indicar cuál era la diferencia entre esta ley nueva y la anterior. Bien, en principio, una de las características también de la anterior ley era que protegía a la mujer en el ámbito doméstico, en el ámbito privado, en el ámbito de su familia. ¿Por qué? Porque según el artículo 2 de la ley, solamente comprendía cónyuges, convivientes, exconvivientes, primos hermanos, hasta cuñados. Hasta ahí alcanzaba la norma. O personas que vivían juntos, o quienes hayan tenido hijos en común, aunque no vivan juntos, ¿no? Algún vínculo de familiaridad. Pero ¿qué pasaba con la mujer que era agredida en la calle? Esa mujer estaba desprotegida por la ley de violencia familiar. Y si no tenía pues una lesión grave o una lesión leve, prácticamente quedaba en nada o quedaba en una falta que no tenía mayor poder coercitivo, mayor poder de castigo. Bien, esta ley 303/64 ya nos incorpora lo que es el enfoque de género, entendido como que la violencia hacia la mujer es producto de relaciones asimétricas, de relaciones desiguales entre el hombre y la mujer, y que en base a eso se torna la violencia, ¿no? Precisamente por los roles que se les asigna en la sociedad. Bien, es así que también se considera que esta ley está a tono ya con las vertientes modernas, con la Convención de Belén do Pará, donde se aborda el enfoque de género. ¿Para qué? Para empoderar a la mujer
y para, en base al conocimiento de esas desigualdades, gestionar políticas públicas y lograr la igualdad entre hombre y mujer. Bien. Eso en cuanto al panorama total de la ley. Pero en cuanto al proceso en sí, esta ley, la 303/64, nos trae lo que se llama un proceso unitario. Un proceso unitario que está compuesto por dos subcampos. Uno es el campo de tutela y otro es el campo de la sanción. El campo de tutela está orientado al dictado de la medida de protección. Y el campo de la sanción a determinar la responsabilidad penal del encausado, del imputado o de la parte denunciada, para no referirnos solamente al varón. Bien. El campo de protección estaba encargado al juez de familia. Este señor recibía la denuncia, dictaba la medida de protección e inmediatamente sacaba copias de su medida de protección y la dirigía a un fiscal penal que se iba a encargar del proceso ya punitivo. Bien. Pero toda ley desde que se concibe, pues se concibe perfecta. Pero cuando aterriza en la realidad es cuando se empiezan a presentar los inconvenientes. Entonces, ¿cuál fue el principal inconveniente que presentó la ley 303/64? Que esta ley estableció como daño psicológico. ¿Qué se entiende por daño psicológico? Estableció que era igual a un daño psíquico. ¿Sí? Estableció que era igual a un daño psíquico. Entonces, todos los procesos derivaban a la fiscalía por daño psíquico. Pero este daño psíquico era muy difícil de probar. Necesitaba una guía que todavía no había sido oficializada. Como los fiscales no contaban con esa herramienta para determinar ese daño psíquico, es que regresaban los procesos al juez de familia y no le quedaba otra cosa que archivar. Pero analizando este tema y que muchos casos quedaban impunes, y en el caso, eso es para la violencia psicológica, en el caso de la violencia física, por lo general las agresiones no van de más de 10 días de asistencia médica, no pasan de los 10 días. Eran faltas, iban a un juzgado de paz letrado y el proceso se diluía, como le decía, la víctima no colaboraba, entonces como que no había mucho interés, ¿no? Ni tampoco presión al denunciado, que si uno le dice, pues te van a quedar antecedentes penales, hace lo imposible, ¿no? Porque no solamente la parte denunciada está compuesta por personas que tienen una actividad común. Hay médicos, hay abogados, hay policías. Bien. Entonces, se tenía que reestructurar la ley 303/64. Bien. Y es allí que vienen los cambios. Estos cambios se producen en el año 2018 aproximadamente. Y acá les he puesto un ejemplo, más o menos para entenderlo, porque la idea es que se entienda. Yo tengo amigos abogados, ¿no?, que litigan muy bien, excelentes en su área, pero cuando van a un proceso de violencia familiar o violencia contra la mujer, me dicen, no le entiendo el ámbito de tutela, no, ahí nomás, ¿no? Voy a pasarle a otro colega. Pero esa no es la idea, ¿no? Son derechos humanos que hay que defender y los cuales pueden ser defendibles por cualquier abogado, por cualquier persona que sea letrada en derecho. Bien, miren los cambios de la ley primigenia a la nueva ley o a las modificatorias. ¿Qué dice acá? Dice en el artículo 20, la sentencia. Dice, si es absolutoria, ese es el texto primigenio de la ley. El juez, si es absolutoria, o sea, si el denunciado es absuelto, no tiene responsabilidad penal, el juez señala el término de las medidas de protección. Ah, no, entonces no se ha aprobado la responsabilidad penal, la medida de protección se archiva.
Pero ¿qué pasa, señores, en el ámbito penal? En el ámbito penal juegan muchos factores, y los que son especialistas en penal me darán la razón. Hay principios diferentes a la tutela. Hay principios de indubio pro reo, hay principios de presunción de inocencia, ¿no? Hay todo un despliegue de una etapa probatoria que por ahí pueden absolver al imputado. Entonces las medidas caían según el artículo primigenio. ¿Y qué pasaba con la condenatoria? Continuaban las medidas de protección. Ahora, esto cambia con el decreto legislativo 1386 de septiembre de 2018. Entonces, ¿cómo cambia? Miren ahora la sentencia condenatoria. Ya no dice se mantienen las medidas de protección. Dice tratamiento terapéutico, tratamiento especializado. Y en este caso, bueno, esta parte ya les he explicado. Tenemos el artículo 23, que dice, la vigencia de las medidas de protección se extiende hasta la sentencia. Eso era porque toda medida de protección necesariamente derivaba en un proceso de sanción. Estaban concatenados, estaban unidos. Pero como les digo, eso no dio resultado, ¿no? Entonces, según la modificatoria, que dice, las medidas de protección y cautelares se mantienen vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo. Ya no dice si es que es absolutoria, se archivan, y si es condenatoria se mantienen. No, ya no, ya. Ahora, como que se ha reflexionado, ¿no? En los problemas que han surgido anteriormente y, perdón, se mantienen vigentes en tanto persista el riesgo. Así dice la ley. Entonces, esto es mucho más favorable, pues, para las víctimas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El fiscal, si es que archiva, informa al juez de la tutela, que es el juez de familia, sobre su decisión. Y en base a esa decisión, independientemente del fallo, el juez convoca una audiencia, dice la ley, ¿no? Puede sustituir las medidas, puede ampliarlas, o en todo caso, si en la audiencia de repente la agraviada dice, ya me reconcilié, estamos bien, unión familiar con mis hijos, el juez dice, ya, las dejo sin efecto. Que la parte denunciada regrese al hogar, se le deja sin efecto el alejamiento, etc. Entonces, ese es el panorama actual de la ley en cuanto a las vigencias de las medidas de protección. ¿Por qué? Porque ahora ya no es que, perdón, porque ahora ya no es que primero se dicta la medida de protección y derive en un proceso penal. No, ahora es paralelo. Son independientes, ya no están ligados. Ya. Mientras trabaja el juzgado de familia con su medida de protección, el fiscal penal va trabajando con la responsabilidad del imputado. Y como siempre, se generan otros problemas. Y es importante acá abordar la problemática, porque pienso que la ley las podemos revisar, pero es importante saber qué problemas surgen y cómo es que se pueden solucionar. ¿Qué pasa? Que la policía recibe la denuncia y arma dos expedientes, se puede decir, ¿no? Dos cuadernillos. Uno lo deriva al juez de tutela de familia para que dicte la medida y el otro lo deriva a la Fiscalía Penal. Pero hay casos en que el juez de tutela no sabe si es que el policía ya lo remitió a la Fiscalía Penal y el policía no le puso copia del oficio en la medida de protección que envió, en la solicitud de medida de protección. Entonces el juez de familia termina, dicta su medida y sigue enviando a la Fiscalía. Entonces hay una persona que ya tiene un proceso que está en marcha, porque se envió primero, y viene la otra notificación, ¿no? Y se asustó y dice, ¿qué pasó acá? ¿Me denunciaron de nuevo? No, es la misma.
pero tampoco hay un filtro inicial. O sea, no hay un filtro en mesa de partes que diga, mira, ¿sabes qué? Acá ya llegó unos actuados de las mismas personas, entonces que se deriven directamente para allá. No hay, ese software todavía no hay y debería haber por el tema de celeridad, por el tema de economía procesal. Salvo un fiscal diligente, pues, ¿no? Que diga, voy a consultar a ver si de repente ya tiene, y ahí es cuando descubre que sí tenía y lo deriva al otro fiscal, ¿no? También sucede con los hechos nuevos, con los nuevos hechos que surgen. Luego, incumplimiento de medidas, nuevos hechos de violencia. Bien, hasta ahí ya creo que tenemos un poco claro el ámbito de tutela y el ámbito de penal que van ahora en forma paralela y son independientes. Bien. Ahora, ¿qué evalúa el juez de familia para dictar la medida? El juez de familia evalúa el riesgo en que estaría la víctima. Ese riesgo está contenido, los indicadores, en una ficha de valoración de riesgo, que seguramente a ustedes ya han tenido oportunidad de ver en alguna denuncia, ¿no? Donde hay una serie de preguntas que le hacen a la víctima: si vive con el agresor, si el agresor toma bebidas alcohólicas, si ingiere drogas, si ha habido otro proceso, etc., etc. Eso evalúa el juez de tutela. El juez de tutela no evalúa responsabilidad. Hay personas que son denunciadas y, bueno, hay opiniones divididas, ¿no? Porque ese dictado de la medida es inaudita aparte, o sea, no se le notifica, se lo notifica después que se ha dictado la medida, ¿no? Entonces dicen, pero acá aparezco como agresor. No, no es así. El dictado de la medida de protección no indica responsabilidad. La sola interposición de la denuncia no es responsabilidad. Eso que quede bien claro. ¿Por qué? Porque hay colegas, por ejemplo, en las demandas de divorcio, que adjuntan, ¿no? Divorcio por separación de causal de violencia. Y acá está su medida de protección. Esta es la prueba de la violencia. Y no es así. No es así. Porque la ficha de valoración de riesgo y la medida están destinados solo a proteger a la víctima. La responsabilidad se va a ver después. Entonces, esa prueba no es suficiente para acreditar la violencia. Hay que adjuntar otros medios de prueba o, en todo caso, una sentencia, pues, ¿no? Que ya indique la responsabilidad de tener. Bien. También las críticas que se han hecho a la ficha de valoración de riesgo es que es un documento, pues, antitécnico, es un documento unilateral, hasta abusivo, porque solamente se llena con la parte agraviada. Los operadores lo llenan con la parte agraviada al momento de interponer la denuncia. Pero el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya sobre esta ficha de valoración de riesgo. Si bien es cierto, los autos que dictan las medidas no llegan en casación, pero sí llegan al tribunal, porque son precisamente autos, pueden llegar al tribunal vía de amparo. Entonces, fue el caso de un señor que dictaron una medida de protección en base a una ficha de valoración de riesgo, y el cual él consideraba, pues, antitécnico, abusivo, pero yo les pongo y el tribunal no le dio la razón, ¿no? El tribunal dijo, pues, que cómo es que se va a llenar una ficha de riesgo ante el agresor, que eso produce intimidación, que la víctima no puede declarar espontáneamente, suponiendo, ¿no? Por ejemplo, en caso de que sea un portador de armas y el señor esté ahí, digo señor, no quiero ofender a los varones, y la parte denunciada esté ahí, presente en la ficha de valoración de riesgo. ¿Ustedes creen que la víctima, al momento le preguntan, porque eso lo llena el operador, le preguntan, la parte denunciada por armas, la víctima obviamente, por temor, va a decir no, y de repente la verdad es sí.
Entonces, eso es lo que se trata de evitar, ¿no? Una revictimización. Entonces, acá copiado una partecita de la sentencia del tribunal, donde le da el valor a la ficha de valoración de riesgo, a ver, para ver, acá está. Es la sentencia 3378-2019. Y dice el tribunal que la ficha de valoración de riesgo es un instrumento objetivo, real, que ayuda a establecer cuál es el tipo de riesgo, determinar cuáles son las medidas que voy a dictar, las más idóneas para proteger a la víctima. No se admite que el agresor participe porque su presencia es impertinente, podría influenciar en la respuesta, se puede distorsionar los resultados, propiciando la revictimización. ¿Bien? Entonces, así queda el tema de la ficha de valoración de riesgo, que es el insumo principal para el dictado de la medida de protección. Ahora, esta ficha de valoración de riesgo, es cierto, la víctima de repente la puede alterar agravando los hechos, o la puede disminuir. Hay muchas víctimas menores de edad, que dependen económicamente de la parte agresora. Entonces, se toman muchos factores, pero esa ficha tiene que compulsarse con otras pruebas, ¿no? Tiene que compulsarse con otras pruebas, no es exclusiva. Es un insumo principal, sí, pero hay que cotejarlo con otras pruebas. Bien, ahora vamos a pasar para dejar definido el artículo 7 del reglamento, en tema de tutela, son competentes, dice, el juez de familia encargado de dictar las medidas de protección o medidas cautelares necesarias para proteger la vida e integridad de las víctimas, así como para garantizar su bienestar y protección social. Y el juzgado de paz letrado, que dicta las medidas de protección, donde no existan juzgados de familia, así como los juzgados de paz. Y en el ámbito de sanción, el juez de paz letrado en las faltas, pero ya para ver responsabilidad, y el juzgado penal o mixto que determina la responsabilidad, ¿no? Bien. Terminando ya con este tema del proceso unitario que nos presenta la 303-64, pasamos ya a lo que es las medidas de protección. ¿Y cuál es el objeto de las medidas de protección? Minimizar el daño a la víctima, prevenir, de repente a nivel micro, una medida de protección impactante, una medida de protección que la parte agresora no piense que es una declaración lírica, que se ejecute bien. Entonces voy a aprender a respetar. Si no es porque considero a la otra parte, es por temor a perder mi libertad, pero voy a respetar una medida bien dada y bien ejecutada. Bien. Entre las medidas más idóneas, según la ley, tenemos el retiro del agresor, que ustedes lo pueden revisar ya en el artículo pertinente, el impedimento de acercamiento a la víctima, ¿no? La prohibición de comunicación con la víctima, porque ahora, según nos presentan a veces las denuncias, todo es vía Facebook, redes sociales, Messenger, son los insultos más degradantes que hemos visto, ¿no? Y entre mujeres, no solamente de hombre hacia mujer, entre mujeres, y a veces, lastimosamente, son los insultos más terribles que hemos leído, ¿no? Entonces, esta es una de las medidas que se toman, la prohibición de tenencia y porte de armas, ¿no? Si es que la persona de repente es una persona vigilante, es un policía, se le puede impedir ese porte de armas y se da cuenta en la SUCAM. El inventario de bienes. ¿Por qué? Porque cuando la pareja a veces pelea, discute, y están en esto de la denuncia, y que me voy o me quedo, empiezan a desaparecerse los bienes, ¿no? Entonces se puede pedir inmediatamente un inventario de bienes, una asignación económica de emergencia,
para la víctima, sus dependientes, que por lo general son los chicos, los hijos. Prohibición de enajenar o otorgar en prenda o hipoteca los bienes, muebles o inmuebles comunes. Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad. Mucho vemos en el campo de familia, la pareja se pelea, ¿qué hace? En este caso, si es el varón. Coge el niño de 1 año, año y medio y se lo llevó, ebrio. Le pegó a la señora y se fue con el niño, se desapareció. La denuncia, la policía va a buscar, primero la casa de la mamá del chico. Ahí tiene el niño. Señora, venimos a recuperar a este niño que ha sido arrebatado por la fuerza. Mi hijo no está y no tengo orden de entrega. Estos casos se ven muy a diario y realmente es muy penoso porque una criatura de por medio que lo desarraiguen de un momento a otro del seno materno, por la edad sobre todo, pero no, la gente cuando está ebria pues no razona, ¿no? Entonces, el tratamiento reeducativo terapéutico para el agresor, el tratamiento psicológico para la víctima y el albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad. Lastimosamente, esos albergues en Trujillo no hay, entonces no, es bien difícil que se dicte esta medida, ¿no? Cualquier otra medida que proteja la integridad. Si ustedes se dan cuenta, aquí en ninguna parte de estas medidas de protección dice el denunciado debe abstenerse de ejercitar violencia. Medida de protección de atención crítica. A ver, el 80% de las medidas de protección dictadas en la libertad dice absténgase de ejercer violencia. Queda impedido de insultar, queda prohibido de insultar, que me parece perfecto. Pero no bastan esas medidas. Y esa medida no está prevista. Yo acepto que en la primera oportunidad que una persona agrede a otra y no ha sido grave y le dices absténgase, ok, le estás advirtiendo. Siempre y cuando no haya sido grave. Pero a la segunda, que vuelve a hacer lo mismo y le dices absténgase, y a la tercera, que ya la señora la tiró al piso o a la otra, a la parte agraviada, y le dices absténgase, ya es una medida inoficiosa. Y esa medida no surte efecto, no está protegiendo. Entonces, se ha detectado esa falencia, se puede decir, ¿no? En que se dictan muchas medidas de abstención y francamente, pues, a la persona agresora, cuando no tiene tratamiento, cuando despliega sus impulsos al menor desencadenante de violencia, no hace caso. Y precisamente esto se ha agravado, esta situación de violencia con el tema de la pandemia, ¿no? Donde lastimosamente pues no todos los hogares tienen un espacio amplio donde las personas pueden circular y el temor, la zozobra que ha causado pues definitivamente ha exacerbado los ánimos y los actos siguen, ¿no? Los actos de violencia siguen. Pero cuando se trata de este tipo de violencia, cuando está la gente confinada, ya no puedes indicar absténgase. Esto la ley lo recoge en el decreto legislativo 1470. Este decreto legislativo justo se dio para la emergencia sanitaria, previendo los temas de violencia. Entonces, ¿qué dice este decreto legislativo 1470? Dice, el Poder Judicial, ¿no?, habilita medios tecnológicos. O sea, ya no es que vas a ir a dejar el informe en la mesa de partes porque no te dejan pasar, o en casos excepcionales del turno sí. Entonces, desarrolla procedimientos para su uso. Dice, cuando la aplicación de los medios tecnológicos no sea posible, se dispone el traslado de jueces y juezas a las comisarías para el inmediato dictado de estas medidas. Pero
siendo sinceros, se cumple, el juez va hasta la comisaría a dictar una medida de protección. No, es inmediato, bueno, hay que presionar un poco para que sea inmediato. Pero se entiende porque está resguardando su integridad física, su integridad psicológica. Pero así está diseñada la ley. Entonces nosotros tenemos que acatarla como operadores jurisdiccionales, porque ya no es solamente el tema de vulnerabilidad por tu condición de mujer, por tu condición de menor de edad, por tu condición de mujer, de persona golpeada, es por un factor más es la crisis sanitaria. Entonces acá la ley muy bien lo escatima y dice, no cabe la aplicación del mandato de cese, abstención y o prohibición de ejercer violencia. O sea, ese mandato ya no lo puedes dictar porque no tiene efecto. En un contexto de crisis, de encierro y confinamiento, no tiene efecto este cese. Entonces hay que optar por otras medidas. Y bueno, los fiscales pues a veces aparecemos como los malos, ¿no? ¿Por qué? Porque pedimos simplemente que se aplique la ley. Son personas vulnerables. Y a veces, como decía una colega, hay que recibir un golpe para recién entender lo que la víctima siente. Recibes un golpe, te llevan encima a comisaría, estás sentada ahí 5 horas, te llevan a medicina legal unas 3 horas más y a veces estás sin comer, tu agresor está detenido, de repente solamente vivías con ella o con él, sea tu papá o tu mamá. Entonces hay que pensar en eso, hay que pensar que la víctima, todo este camino que recorre es una revictimización y tratar de darle pues la salida más inmediata, ¿no? Para que vaya a descansar con un familiar, para que se retire a otro lugar o en todo caso sea albergado, porque en casos extremos las víctimas menores de edad, porque para ellos sí hay establecimientos, son albergados. Bien, entonces ya analizando brevemente las medidas de protección, ahora vamos a pasar a los criterios, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? La ley está bien diseñada, porque ahora te establece criterios, y esto es una modificación, porque al principio no habían criterios. Entonces, un juez dictaba una cosa, otro juez dictaba otra cosa, en casos similares. Ahora hay criterios uniformes, pero te deja también, pues, tu discrecionalidad, ¿no? Discrecionalidad para que puedas agregar uno más en los casos en que no esté previsto. ¿Cuáles son los criterios? En primer lugar, la ficha de valoración de riesgo, ¿sí? Porque ahí tienes un insumo sobre antecedentes, estado actual, si porta armas, etc. Los antecedentes policiales o sentencias en contra de la persona. Pero pueden objetar, ¿no? Las personas denunciadas, pero yo tengo antecedentes, pero tengo presunción de inocencia y ese juicio todavía no termina. Pero ¿qué pasa si hay ya pues unas 4 o 5 denuncias por violencia? Ya me indica cierto perfil, ¿no? Porque objetivamente existen esas denuncias y existe el relato de la víctima. Ya no estoy suponiendo. Entonces, eso un poco me indica la habitualidad, el perfil, la peligrosidad de la persona denunciada. La relación entre la víctima con la persona denunciada es el otro criterio que hay que tener en cuenta. Mamá-hijo, papá-hija, abuelo-nieta, tía, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que tiene? La diferencia de edades y la relación de dependencia entre la víctima y la persona denunciada. Diferencia de edades, de repente es un niño de 3 años y es un adulto pues de 40, ¿no? Entonces hay que tomar ahí una medida drástica, porque es un niñito, un infante. La condición de discapacidad de la víctima, si es, en estos casos, por ejemplo, de discapacidad de la víctima, suceden mucho casos de violencia sexual, ¿no? Casos de violencia sexual, porque la víctima es discapacitada,
a veces no cuenta, no habla, o está al cuidado de un adulto, y ese adulto es el que comete el hecho. Entonces, es un criterio muy, muy fuerte para tener en cuenta, determinante, para dictar la medida, ¿no? La situación económica y social de la víctima, la gravedad del hecho, la posibilidad de una nueva agresión. ¿Hay posibilidad de que vuelva a agredir? Si hay posibilidad de que vuelva a agredir, entonces ahí definitivamente tiene que ser un retiro. Ya no es un absténgase, un alejamiento, es un retiro del hogar si es que viven juntos, ¿no? Y otros aspectos, dice, que denoten el estado de vulnerabilidad. Por ejemplo, ¿no? Si una persona denunciada es el sostén familiar, y yo voy a ordenar que salga de la casa, tengo que concatenar con otra medida que le dé seguridad a la víctima. Porque la víctima a veces dice, ¿por qué denuncié? Si se va, ¿quién solventa el hogar? Yo no trabajo y necesito alimentos para los hijos. Entonces hay que concatenar, hay que tener criterios. Si lo voy a alejar del hogar, tengo que asignarle una asignación económica para que la víctima viva dignamente, en tanto pueda conseguir una fuente de ingresos, ¿no? Bien. Entonces, estos serían los criterios a tomar en cuenta para dictar las medidas. Y ahora sí pasamos al delito de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Por qué se ha enlazado las medidas de protección con este delito? Se ha enlazado el tema de las medidas de protección con este delito, porque son los más. En estos casos, el RML no supera los 10 días. Entonces, lo que antes eran faltas, ahora ya se penalizó y son delitos en un afán o en un objetivo de proteger a la víctima, ¿no? Como le decía, iba al juzgado de paz letrado y no había mayor incidencia, pero ahora se ha penalizado. Se ha penalizado a partir de enero del año 2017. Y con este cambio de que ya no era el daño cognitivo, ya no se consideraba la violencia psicológica como el daño cognitivo, sino cualquier afectación, entonces se ha construido este tipo penal y se ha incluido en el Código Penal, ¿no? Y le digo que son los más porque nosotros trabajamos cerca a las fiscalías especializadas de violencia contra la mujer, que ahora ya tienen su fiscalía para ellos, ¿no? Específicamente diseñada para este delito, para estos delitos de violencia. Entonces son los más. Más o menos vamos a dar una lectura al artículo. Dice, el que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal. Este término es interesante, por su condición de tal. O a integrantes del grupo familiar que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual. O sea, menos de 10 días. Si es más de 10 días ya pasa a lo que es las lesiones leves, ¿no? Entonces, este delito de agresiones está diseñado de esa forma hasta 10 días. Bien. Les decía que este término, causado a una mujer por su condición de tal. ¿Y qué significa la condición de tal? Bueno, según alguna literatura que se ha revisado, la condición de tal de la mujer está relacionada con la misoginia, que es el odio hacia la mujer, con una especie de discriminación también, ¿no? Un trato discriminatorio hacia la mujer. Pero también se ha constatado que no son muchos los casos. Entonces, este tema de la condición de tal, como ya lo vamos a ver más adelante, se ha analizado en un pleno jurisdiccional regional de violencia contra la mujer, que trae temas muy, muy interesantes
que se ha realizado el año pasado, en octubre del año pasado, ¿no? Y que es objeto de una magnífica ponencia por parte del juez Iván Saravia Quispe, ¿no? El cual soy su seguidora. Entonces, más o menos, trayendo a ustedes lo que el doctor explica, cómo se debe entender la condición de tal. O sea, no está relacionada directamente con el tema biológico. No es que por ser mujer van a entrar las denuncias todas al delito de agresiones, porque la norma dice por su condición de tal. Bien, entonces él hace alusión a que en Lima existe una profesora que ha escrito un libro, no recuerdo el nombre, sobre feminicidio. Y en ese libro de feminicidio ella explica de que esto de la condición de tal está relacionado con el rompimiento de estereotipos asignados a la mujer, ¿no? Por ejemplo, la mujer no llega más de las 12 de la noche. La mujer no puede vestir minifalda porque provoca, ¿no? La mujer en su casa, y eso todavía lo escuchamos no, yo le doy todo, ¿no? A mi esposo. Ella en su casa, yo en la calle. Ella no tiene por qué salir. Entonces, cuando la mujer rompe estos estereotipos, en otras palabras, se revela, es cuando es abusada, es violentada, y es precisamente este enfoque de género que nos trae esta ley. Entonces, cuando la mujer rompe esos estereotipos que la sociedad le ha asignado, es ahí donde entra su condición de tal. O sea, se le violenta porque rompe esos estereotipos. Entonces, así debe entenderse la condición de tal. Y me parece un aporte muy, muy importante, ¿no? Y digno como para seguir ahondando en el tema. Bien. Entonces, como les decía, este delito es el que más se presenta. No tengo cifras exactas en este momento, pero en el año 2018 que se crearon los juzgados de familia, ¿no? Ingresaron algo de 7.000 y en el 2019 sí fue realmente un incremento alarmante, llegaron a 12.000 denuncias, solo en la provincia de Trujillo. Bien, ahora vamos a seguir acá. Los tipos de violencia. Los tipos de violencia creo que ya lo hemos conocido, que es la violencia física, psicológica, sexual, pero acá la ley nos añade otro, que es la violencia patrimonial, ¿no? Violencia económica o patrimonial, que no estaba legislado. Por ejemplo, había una pareja, recuerdo con la ley anterior, que ellos trabajaban juntos en temas de tesis, pero tenían una sola computadora y ahí estaba toda la información de las tesis, los tesistas, los métodos científicos, etc. Entonces, esta pareja se pelea, tienen un altercado, hay violencia, y el señor se va y se lleva la computadora, ¿no? Se llevó la computadora con toda la información. Entonces, la agraviada denunció y dijo, pues, que me devuelvan mi computadora, porque esa es mi herramienta de trabajo y tengo ahí todo mi material. Y él decía que no se lo iba a devolver, ¿por qué? Porque el software era de él, que él sido el de la idea de la empresa. Entonces, imagínense qué tal problema. Pero la ley anterior no podía resolver eso, nos abocábamos a las lesiones nada más. Pero ahora sí prevé eso. ¿Y qué duda cabe? Pues que si te llevan información, que es más importante incluso que la computadora, de la cual dependes, pues es una gran afectación patrimonial. También está incluido, miren, la perturbación de la posesión, pérdida de objetos, apropiación de objetos, ¿no? Lo que más o menos les comentaba. Limitación de recursos económicos. Esa es también una afectación. Muchas veces la persona que depende de otra, pues a veces está sometida a maltratos, a insultos, tiene que rogar para que le asignen el dinero que le corresponde. Entonces, eso también está tomado como
como violencia patrimonial. Acá hay una figura importante que a veces no la tomamos en cuenta, que es el artículo 442 del Código Penal, que dice: el que maltrata a otro físico o psicológicamente o lo humilla, denigra o menosprecia de modo reiterado, sin causarle lesión o daño psicológico, será reprimido con prestación de servicio comunitario de 50 a 80 jornadas, sin causarle lesión o daño. Este artículo 442 resulta una alternativa a cuando la víctima no cuenta con medios de prueba. No tengo medios de prueba, no pude sacarme la pericia psicológica porque no sabía, porque no tenía dinero para ir a medicina legal, pero yo tengo una vecina que vio la agresión. O sea, tengo un medio de prueba distinto al que me exige el tipo penal, porque el tipo penal me exige afectación psicológica, física, que yo no lo voy a poder probar. Entonces, hay fiscales que sin tener esas pruebas, obviamente archivan y remiten al juzgado de paz letrado, que es lo que se debería hacer. Pero hay otros que simplemente archivan porque no hay pruebas y la parte, o de repente el abogado que tiene tantos áreas del derecho, no lo conoce, pero este artículo es muy útil cuando en los casos de violencia no hay pruebas. Se convierte en una falta. Y, lógicamente, que tienen que apuntarse otros medios de prueba para poder sustentar, ¿no?, la violencia. Pero es muy importante el maltrato. El 442, antes era un maltrato de obra, me parece. Y esto justo se modifica cuando se introduce este artículo, el 122b, el de agresiones contra las mujeres. Muy bien, a ver, vamos a ver qué sigue acá. Bien, ya estamos terminando. Como les decía, el año pasado se llevó a cabo un pleno jurisdiccional 19-20 de octubre, contando con las cortes de Arequipa, Puno, de la parte sur, y donde obviamente fueron invitados personas pues conocedoras de estos temas para sus aportes invaluables, ¿no? Toda una discusión respecto a estos temas de familia. Y a veces como que los pasamos. Familia es fácil. Estás en familia, qué bonito. Eso sí, es todo una responsabilidad. Es una responsabilidad estar en un órgano jurisdiccional de familia, porque hay personas vulnerables. Es un tema de derechos humanos. Entonces, hay que por lo menos tratar de estar al día con estas vertientes, ¿no? Con estos nuevos aportes para poder administrar justicia sin dejar vacíos, sin decir la ley no lo prevé, por lo tanto no puedo. Bien, en este pleno jurisdiccional, según nos comenta el doctor Iván Sarabia Quispe, se trataron temas muy interesantes. Por ejemplo, dice el doctor, las medidas de protección a favor de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual ejercida por agresores que no son integrantes del grupo familiar. A ver, si me dejo entender. Son niños abusados sexualmente por personas que no son de su núcleo familiar, por el vecino, suponiendo. ¿Qué pasa? La ley de violencia ya no los protege. La ley de violencia solo protege a la mujer a través de todo el periodo de su existencia en el ámbito privado, o sea, si el agresor es en su familia, y en el ámbito público, como les explicaba. Pero a los niños no. Lamentablemente ahí hay un vacío, una deficiencia que se ha tratado de salvaguardar justamente en este pleno. Bien. Entonces, obviamente han habido posturas diciendo que sí, porque es una persona vulnerable, porque se le toma como un objeto sexual, es un niño, y es un trato discriminatorio, porque la niña, si tiene una medida de protección inmediata, que le va a decir al agresor, aléjate,
o que le va a decir a la niña hay que colocarte en otro lugar, no en tu casa porque ahí está el agresor. Entonces la niña tiene una medida que se va a ejecutar ya, pero el niño no. El niño no. Entonces, la pregunta era, ¿procede dictar medidas de protección a favor de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, varones, ojo, ejercida por agresores que no son integrantes del grupo familiar al amparo de la ley? Después de la discusión, lamentablemente, la conclusión fue que no procede dictar esas medidas. Como dice acá, si es que no está la relación enmarcada dentro del artículo 5, o sea, tíos, sobrinos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esto? Algunas opiniones decían de que va como una contravención. Si ustedes tienen conocimiento, las contravenciones son afectaciones de derechos fundamentales de niños por parte de terceros, que pueden ser autoridades o personas ajenas a su familia, que también se tramitan en las fiscalías de familia. Pero una contravención es un proceso civil, requiere una medida cautelar, perdón. Esto es, requiere un espacio de tiempo en el cual el niño va a estar desprotegido, mientras que la niña, como les decía, lo tiene en forma inmediata. Entonces hubo un aporte muy interesante, me parece muy, muy interesante, de un juez de Arequipa, donde él dijo, pero acá hay un artículo en el código que no se está recurriendo, que no se está aplicando, es el artículo 177 del Código de los Niños. ¿Qué dice el artículo 177? En resolución debidamente fundamentada, el juez dictará las medidas necesarias para proteger el derecho del niño y del adolescente. No dice de la niña, dice del niño, que en este tiempo de reacción del código abarcaba todo, ¿no? Entonces, adoptará las medidas necesarias para el cese inmediato de actos que produzcan violencia físico-psicológica, intimación o persecución del niño o el adolescente. Y puede incluso, dice, disponer el allanamiento del domicilio. Como vemos, este artículo 177, muy interesante, no está supeditando el dictado de una medida de protección a un proceso que ya exista o que va a existir. Es una medida temporal, independiente, que muy bien se puede hacer uso de ella, ¿no? Entonces la idea es de que si un niño no está protegido en este contexto que les acabo de narrar, que se utilice ese artículo 177 para que se dicte una medida inmediata hasta que se interponga el otro proceso, que puede ser por contravención, ¿no? Solicitando ya una medida cautelar que en todo caso lo confirmará. Bien, y de esta forma no dejar desprotegido a un niño, que es lo que no podemos hacer. Bien, eso fue uno de los temas que se trató allí. Otro tema muy, muy interesante es la violencia contra la mujer ejercida por otra mujer. Esto sí fue realmente discutible, ¿no? Entonces dice, se puede otorgar medidas de protección a una mujer que alega haber sido víctima por otra mujer que está fuera de los alcances del artículo 6 de la ley 303/64, o sea, integrante del grupo familiar, porque ahí no habría problema, ¿no? Es de su grupo familiar. Pero fuera, ¿se puede otorgar? Allí vino la discusión, y ahí fue precisamente donde se desarrolló este tema de la mujer por la condición de tal, por el tema de estereotipos que les expliqué, y la pregunta era si una mujer puede imponer estereotipos a otra mujer y que cuando ésta los quebranta, la agrede y ahí sería amparada por la ley, ¿no? Y como les digo, pues fomentó muchas opiniones y finalmente se llegó a la conclusión de que sí se puede otorgar medidas de protección a una mujer que alega haber sido víctima de violencia de género causada por otra mujer. ¿Y por qué? Y el doctor Sarabia nos pone el ejemplo, ¿no?
Dice, una mujer sí puede, sí puede asignar, sí puede imponer estereotipos a otra mujer. Por ejemplo, dice, las agresiones de una vecina hacia otra vecina porque está provocando a mi pareja, porque se le insinúa a mi pareja. Como es una tal por cual, está haciendo esto. Se viste así para provocar a los vecinos. Entonces, en ese caso, sí corresponde amparar esta denuncia por medidas de protección por el ataque de otra mujer. Si bien es cierto, la ley habla de hombre hacia mujer y bueno, históricamente pues las relaciones asimétricas se presentan, ¿no? De hombre hacia mujer, pero como les digo, este enfoque pues nos sirve para poder otorgar mayor protección y se concluyó de esta forma. Bien, ahora estamos terminando. Otros dos temas que se trataron también en este pleno, muy importantes, que si bien es cierto, no nos vincula, fue un pleno en el Poder Judicial, pero nos da luces para poder actuar, ¿no? Protegiendo derechos. El tema es la prevención de la competencia en materia de violencia familiar, garantía versus eficiencia. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ante una nueva denuncia de violencia familiar en la misma jurisdicción en la que se dictaron ya medidas anteriores, puede interpretarse la competencia prevista en el numeral 41.2 del reglamento en sentido distinto al método literal y permitir el dictado de las medidas de protección por otro juez de la misma jurisdicción, pero distinto al que dictó por primera vez tales medidas. A ver, les explico. Según este artículo del reglamento, cuando ya hay un proceso de medidas de dictado de medidas de protección y se presenta otra denuncia, esa denuncia debe ser remitida al juez originario. Debe ser remitida al juez originario porque él conoce el proceso, porque él no tiene que indagar mayores de información, porque ya tiene ahí la anterior medida, porque la va a variar, la va a ampliar. Entonces, ese es el espíritu de la ley, ¿no? Que se concentre en el juez originario. Pero acá la pregunta es si otro juez puede dictar, si excepcionalmente otro juez. Eso se hacía antes de que se diera este artículo de que ya el que previno tenía que conocer. Se daba antes cuando ingresaban en forma aleatoria, ¿no? Al juez que le tocaba, y el juez que le tocó el nuevo hecho de medida de protección no consultaba con el juez primigenio y dictaba su medida. Y a veces era contradictoria. El policía iba a ejecutar la medida con la parte agraviada y la parte denunciada también tenía su medida. O uno decía alejamiento y en el otro decía retiro, ¿no? Entonces había contradicciones. Precisamente para evitar esas contradicciones es que se dio este dispositivo legal. No, denuncia que entra, denuncia que va al juez de origen para evitar todo este tipo de problemas. Bien, la idea fue estupenda, ¿no? Fue estupenda. Pero genera inconvenientes, porque al menos aquí en la provincia de La Libertad, por la revisión que hemos hecho de algunas carpetas, ¿qué pasa? Que ingresa por la mesa de partes, pero la mesa de partes no discrimina. La mesa de partes lo manda a cualquier juez, al que le toca, mejor dicho. Este juez recién verifica, a ver, vamos a ver si tiene otro. Ah, sí, por decir, recibe el juez del 10º y lo tenía el juez del 7º, la primera. Hay que remitirlo. En esa remisión son 30 días, 15 días, a veces hasta 2 meses, y es una dilación. Entonces, allí también sería excelente, ¿no? Una implantación de un software que desde la mesa de partes nada más detecte, quién lo tiene. Y directamente, ya no que pase de juez a juez, porque hay que sacar la resolución de acumulación, hay que llevarlo, entonces eso
eso genera dilación. Y según un dicho muy sabio, pues justicia que tarda no es justicia. Bien, ya me salí del tema, creo. Entonces, ya, la pregunta era si otro juez podía dictar. Entonces, según la conclusión que se llegó, decía que sí, ante una nueva denuncia puede conocer el caso un juez distinto al que dictó por primera vez las medidas de protección. ¿Y por qué? ¿Por qué se adoptó esta medida? Porque el doctor Saravia nos indica de que hubo una ponencia excelente de un juez superior indicando que ahora hay juzgados de emergencia, ¿no? Sobre todo en contexto de COVID-19, hay juzgados de emergencia, hay jueces de emergencia, y todas las carpetas están en la Corte Superior. Entonces, si llega una medida de protección, una nueva denuncia, ese juez de emergencia lo puede resolver en forma excepcional. No siempre, en forma excepcional, porque mientras, qué sé yo, el otro juez está haciendo trabajo remoto, su asistente también, mientras lo ubican en el sistema, entonces es por la coyuntura. Entonces, es por eso que excepcionalmente sí se ha determinado que un juez distinto lo puede hacer, pero la regla está en este 41.2 de que no, tiene que hacerlo el juez original. Bien, y finalmente el otro tema que me tomé el trabajo de leer y traerles para que ustedes conozcan es, dice, cuando la evaluación psicológica no determina indicadores de afectación psicológica, no dictamina evaluadores de afectación psicológica, no hay afectación o daño, solamente establece, dice, una reacción ansiosa situacional por los hechos acontecidos. ¿Significa que no se ha producido el acto de violencia psicológica? ¿Corresponde emitir medidas de protección? Bueno, en este caso, ¿cuál ha sido la conclusión? Consultando con un amigo psicólogo ya hace tiempo, cuando llevábamos estos casos de violencia contra las mujeres, porque ahora solo vemos de menores de edad, me decía, una reacción ansiosa la podemos tener todos, y por cualquier incidente que nos la produzca, no necesariamente por un hecho violento, ¿no? Una preocupación, etc. Y eso creo que mejor nos va a explicar la psicóloga que viene a continuación, la señorita psicóloga. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión? De que si hay indicadores de maltrato psicológico o daño y determina una reacción ansiosa, puede deducirse que el denunciado ha ejercido violencia psicológica y sí procede dictar las medidas de protección. En este sentido, pues también escuchando el comentario del doctor Saravia, nos dice de que no solamente vamos a leer la parte final de la pericia psicológica, donde nos dice reacción ansiosa situacional. Tenemos que leer la parte donde desarrolla indicadores, personalidad, contexto familiar, etc. Entonces, de acuerdo a eso, se van desprendiendo los elementos que me van a permitir ver si esa reacción ansiosa deriva de ese incidente violento, aunque en la conclusión no lo diga, ¿no? Entonces, por eso es que siempre en ánimo de proteger a la víctima se acordó por mayoría de que sí, ante una ansiosa situacional, sí procede dictar la medida de protección. Bien, señores, espero haber satisfecho alguna de sus dudas. Estamos en aprendizaje todos, ¿no? Y bueno, agradecida al doctor por la invitación. Gracias por su atención. Muy amable, doctora. Grata participación y una exposición muy didáctica e ilustrativa. Vamos a dar oportunidad a los asistentes virtuales a formular cualquier pregunta que consideren pertinente a nuestra expositora y lo hagan registrándole en el chat correspondiente. En ese contexto vamos a darles unos minutos para que podamos ver si hay preguntas por absolver por nuestra conferencista
Y mientras tanto, les hacemos de conocimiento a quienes tengan interés en la certificación de las conferencias. Van a aparecer también en los chats números celulares donde podrán establecer el contacto correspondiente para la certificación respectiva. Asimismo, aprovechamos la oportunidad para hacerles recordar que el siguiente miércoles 20 de enero vamos a estar con la autora Delia Bracamonte en un análisis del decreto legislativo 1297 sobre niños y adolescentes sin cuidados parentales. Y el docente universitario Francisco Mauricio Jáuregui nos tratará un tema más que trascendente y de actualidad: la legalización del aborto en Argentina. Doctor González, si me permite, con las disculpas del auditorio, voy a atender hasta máximo, si fuera posible, 3 preguntas. Pasa que estamos de turno, tengo un detenido en comisaría, un menor de edad, y la atención debe ser prioritaria. Entonces, si hay preguntas, un máximo de 3, por favor, con las disculpas del caso. No se preocupe, doctora, al contrario, entendemos nosotros su actividad profesional. Hay 2 preguntas a las que nos vamos a limitar. Formulamos la primera. Doctora, buenas tardes. El artículo 5 de la Ley 3364 define a la violencia contra las mujeres como aquella que se perpetúa en su contra, aquellas por su condición de tal. La interpretación que se le asigna a este precepto es que está referido a los estereotipos generados en perjuicio de la mujer. En este contexto, si todo esto es así, la pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que esto supone un criterio subjetivo en la medida de estos estereotipos no son homogéneos y que progresivamente busca su erradicación? ¿Podría repetir la última parte de la pregunta, por favor? Como no, doctora, lo tenemos en el chat también para visualizarlo si es que... Ya, a ver. Carga, ¿no? Exacto, ahí está. La interpretación que se le asigna a este precepto es que está referido a los estereotipos generados en perjuicio de la mujer. Si ello es así, ¿considera usted que esto supone un criterio subjetivo en la medida que estos estereotipos no son homogéneos y que progresivamente se busca su erradicación? Bien, no considero que sean necesariamente un criterio subjetivo. La ley está orientada a empoderar a la mujer en las relaciones asimétricas que han asistido a través de años, a empoderar a la mujer en relación al hombre y erradicar este tipo de violencia, porque se considera que esas distorsiones de género es lo que generan esta violencia. Entonces, si bien es cierto, no se ha especificado lo que implica, la ley no ha especificado lo que implica la condición de tal, pues existen estudios doctrinarios al respecto, en el sentido de que es precisamente cuando ésta rompe los estereotipos. Y creo que esos estereotipos están, si bien es cierto, no están catalogados, no hay un baremo, pero están representados de acuerdo a la cultura de cada sociedad, ¿no? Y no necesariamente es un criterio subjetivo. No, porque de acuerdo a nuestros patrones culturales, ya nosotros más o menos tenemos una idea de lo que significa un estereotipo impuesto a una mujer por su condición de tal. La otra pregunta es, dice, ¿cuál es el criterio más importante para designar las medidas de protección? Bien. Para indicarle a la señorita Caterine, no existe un criterio más importante, a mi parecer, a mi entender, es mi opinión. Es una confluencia de factores y todos los casos son diferentes. Es por eso que las medidas varían de un caso concreto a otro. Entonces, si bien es cierto, la ficha de valoración de riesgo se constituye en un elemento muy importante, pero también lo es que no es definitivo. Les explico por qué. Por ejemplo, un ejemplo que nos pusieron en una ponencia anterior. ¿El demandado usa armas? Sí. Definitivamente va a riesgo severo. Claro, un arma es un peligro. Pero ¿qué pasa? En la audiencia, ya interrogando a la víctima,
señora, el señor usa arma. Bueno, es un arma que la tiene ahí hace mucho tiempo y la verdad es que creo que no funciona. Ahí se desvanece, ¿verdad? El peligro severo. Pero ¿por qué por qué entonces puso en la ficha de valoración de riesgo? Es que no había otra opción. Ahí solamente me preguntaron si había un arma. Entonces, por ahí va. Es el análisis de cada caso concreto. Es el análisis de cada caso concreto. No hay un criterio más. Me parece que confluyen varios criterios. A ver, con el doctor, con el joven Clemen Alarcón. Ya está. Buenas tardes, doctora. Felicitaciones por la excelente ponencia. Al estar la ficha de evaluación en muchas páginas de internet, como el Diario Oficial del Peruano, el Ministerio de la Mujer, etcétera, pueden ser aprovechadas por las personas para victimizarse al momento de responder las preguntas de la ficha de valoración con el fin de conseguir las medidas de protección. Bien. Muy importante y muy interesante la pregunta. Esto sí creo que es un criterio subjetivo. Yo lo puedo pensar, de repente usted lo puede pensar, y otra persona puede decir no, porque una víctima, cuando va a interponer una denuncia, no está pensando en sacar un provecho, ¿no? Entonces, como le decía en la respuesta anterior, si bien es cierto, es un insumo en la ficha de la evaluación de riesgo, ello no impide que sea analizado por el juez en relación a otros factores. No, realmente no considero que sea así, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el ejemplo que ponía de que quiero conseguir una prueba para un divorcio por causa de violencia, pero la sola denuncia genera responsabilidad, no. La sola denuncia no genera responsabilidad. Bien, y en cuanto a la última pregunta que voy a contestar porque tengo que retirarme, dice, ¿la vigencia de las medidas de protección necesitan de una resolución que lo disponga? En este caso, cuando termine el proceso penal, porque por lo menos hasta que está vigente el proceso, la medida está ahí permanente. Pero cuando termine el proceso, el fiscal penal o el juez penal informa al juez de tutela sobre si este proceso ya terminó, si se archivó, si hubo sentencia. Y el juez de tutela es el que cita, según la norma, a una nueva audiencia y es ahí donde las amplía, donde las da por terminadas, las varía. Entonces, sí, debería haber una resolución que lo disponga. Así es. Bien. Muchas gracias a todos. Doctor Carlos González, muy agradecida y sí me tengo que retirar porque estamos con el turno. Por supuesto, doctora, muy amable por su gentil participación el día de hoy. Convenimos todos, por supuesto, en que al estar de turno pueda usted desvincularse de la sala virtual. Gracias nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias. Nosotros continuamos en el día de hoy con la intervención inmediata de la psicóloga Mónica González, que va a tratar sobre un tema cuya presentación va a estar a cargo de la señorita Caterín López Barrientos, miembro de la comisión de organización de este evento académico. Katy, quedas en el uso de la palabra. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. A continuación vamos a hacer la presentación de la psicóloga Mónica Patricia González Moreno con su tema Disciplina Positiva en la Familia. Ahora, no sin antes dar una pequeña referencia al currículum de nuestra excelente ponente. En primer lugar, tenemos de que la doctora Mónica es psicóloga, es educadora de familia, certificada en disciplina positiva, docente universitaria en distintas universidades, como por ejemplo la Universidad César Vallejo en todas sus sedes. Así tenemos también de que tiene diplomados en estudio y abordaje de violencia familiar, diagnóstico y transferencia de problemas de aprendizaje. Ha tenido cursos de especialización en lo que son primeros auxilios de psicología, formación de capacitación de dinámicas grupales y técnicas de participativas. También ha tenido capacitaciones presenciales y virtuales en lo que es la académica CNMA, también en el Centro Integral CRECE, el Instituto Peruano Virtual y el Centro Integral de Aprendizaje y Capacitación. Ahora sí, doctora Mónica, le doy el pase para que dé inicio a su ponencia.
Muy bien, muchas gracias, doctora Catherine, por la presentación. Gracias al doctor González por la invitación. Más bien, si me podrían dar la opción para poder compartir pantalla. Me parece que sí está habilitado. Ya, ahí está. Muy bien. Entonces empezamos con el tema disciplina positiva en la familia, ¿sí? Teniendo en cuenta que la disciplina positiva es la filosofía y se debe a las enseñanzas de Alfred Adler y Rudolf Dreyfus, quienes amparan las herramientas de gentileza, de firmeza y que se enseña básicamente habilidades sociales, habilidades para la vida. Teniendo en cuenta que la disciplina positiva es un modelo educativo para entender el comportamiento y la forma de abordar su actitud para guiarles en el camino siempre de forma positiva y afectiva y también de manera firme y respetuosa. Hay que tener en cuenta que muchas veces se ha tenido una educación con rigor, una educación con agresividad inclusive, en la que se ha tenido un control excesivo. Se daba orden sin libertad. Por ejemplo, tienes que comer esto porque lo he dicho. Tienes que arreglar tu cuarto porque soy tu padre y te lo estoy mandando. En estos ejemplos hay cero opciones. Simplemente ahí nosotros estamos trabajando, estamos hablando con rigor, con agresividad. Si bien es cierto, muchas veces por temor, esta forma de educación o esta forma de crianza le lleva a que realice verdaderamente de manera rápida esa acción, pero las consecuencias a largo plazo tienen pues unas variantes muy perjudiciales. En algunos casos problemas de ansiedad, otros casos de rebeldía, por ejemplo. Luego tenemos otro tipo de enfoque de interacción de adulto-hijo, en este caso podría ser padre-hijo. En el caso de una aula podría ser docente-estudiante, ¿no? Por ejemplo, tenemos la permisividad. La permisividad está relacionado con los cero límites. Hay una libertad sin orden. Las opciones son ilimitadas. Como podemos ver en el gráfico o en la imagen, el niño hace lo que quiere. Es hora de almorzar y se para en la mesa, tira la comida, no quiere comer, le presentan un plato y puede decir, no, esto no me gusta, ¿no? Es decir, son muy permisivos los cuidadores principales. Muchas veces la mayoría de las familias o de los entornos educativos o entornos familiares están actuando entre ciertas conductas de rigor y conductas de permisividad. En algunos hogares un padre tiene rigor y el otro padre permisividad, digamos, para contrastar, ¿no? Como para, muchas veces los padres refieren de que uno de ellos es muy agresivo o es muy autoritario, entonces suele ser el permisivo, con el fin de que el niño no tenga tantas conductas o tantas órdenes constantemente. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona a la larga esas conductas de rigor o de permisividad? En el caso de las conductas de rigor, las consecuencias son ansiedad, muchas veces depresión, puede ser rebeldía o posteriormente cuando formen sus hogares también van a repetir ese tipo de crianza. Y en cuanto a los hogares donde están actuando con mucha permisividad, tenemos a hijos que terminan haciendo lo que quieren y muchas veces suelen ser manipuladores, ¿no? Desde pequeños les han permitido hacer lo que querían, no habían opciones, digamos, determinadas, sino todo lo contrario, opciones ilimitadas, hacía lo que quería, entonces a la larga, a medida que ha pasado el tiempo, considera de que así siempre va a desenvolverse, manipulando, manejando las situaciones a su antojo. Luego, lo ideal sería trabajar con disciplina positiva, que si bien es cierto, se les da libertad, pero hay un orden, es decir, se actúa con firmeza, se actúa con afecto, se corrige justamente la acción del niño, del adolescente, mas no se le perjudica a él como persona, no se le subestima, no se le considera menos, sino que ya como vamos a ver a continuación, vamos a ver algunas frases como para alentar. Muchas veces cometemos el error de elogiar, ¿no? Siempre hemos dicho, hemos escuchado, ¿no? Hay que elogiar, hay que elogiar. Entonces, más que elogiar, hay que alentar.
alentar a lo que está haciendo de manera correcta, alentar a que podría seguir realizando actividades o acciones adecuadas. Acá tenemos una imagen sobre el comportamiento del niño, del adolescente, inclusive hasta de un adulto. Observen, tenemos ahí un iceberg. Si nos damos cuenta, solo vemos esta parte, ¿no? Esta parte, digamos, la punta del iceberg, que vendría a ser el comportamiento del hijo, ¿sí? Pero abajo, ¿qué es lo que no llegamos a ver? Hay una creencia detrás del comportamiento. Él se está comportando de manera incorrecta por algún motivo. Y muchas veces es lo que no llegamos a ver, la mayoría de las personas. Vendría a ser la necesidad de pertenecer y sentirnos importantes. Detrás de todo problema de conducta tenemos que hay una creencia detrás del comportamiento que muchas personas podrían llegar a identificar, inclusive en algunos casos como los psicólogos o los padres que están constantemente atentos a las conductas disruptivas, entre comillas, de los hijos. Pero muy pocos llegamos a darnos cuenta de esta gran necesidad de pertenecer y de sentirnos importantes. A todos nosotros nos gusta la pertenencia, la conexión. Si nosotros tenemos una familia, entonces tenemos esa necesidad de pertenecer a ese núcleo familiar, de sentirnos importantes, y más aún los niños que todavía están en un proceso de desarrollo, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud refiere que la niñez es de 0 a 10 años y la adolescencia de 10 a 20 años aproximadamente. Entonces hay una gran necesidad de pertenecer y de sentirnos importantes. Y ellos no saben muchas veces cómo actuar para justamente pertenecer a un núcleo y sentirse valorado. Tenemos algunos criterios de la disciplina positiva que es fundamental considerar. Número 1, es respetuoso y motivador, es decir, nosotros vamos a actuar con respeto, vamos a motivar, vamos a alentar a que continúe actuando de manera correcta, vamos a reforzar las conductas adecuadas que van a ir presentando. Número 2, tenemos la conexión. Es muy importante tener una conexión padre-hijo, madre-hijo, si somos docentes con nuestros estudiantes, si somos psicólogos con nuestros pacientes o clientes, si la atención es de manera presencial y si la atención es de manera virtual, sería con nuestros consultantes. Hay que tener en cuenta que la disciplina positiva es efectiva, pero a largo plazo. Entonces, muchas veces los padres, ¿qué es lo que hacen? Lo más rápido castigan, ya sea físicamente, con palabras o quitándole algo que les gusta, como normalmente siempre hemos escuchado. Si bien es cierto, esa forma de modificación de conducta debido a premios y castigos, verdaderamente sí, tiene consecuencias a corto plazo, pero a largo plazo ya va disminuyendo. A diferencia de la psicología positiva, en este caso la disciplina positiva, que tiene un efecto a largo plazo. Y lo que nosotros esperamos verdaderamente es el efecto continuo, el efecto constante, es decir, que no cambie nada más en ese momento, sino que se mantenga. Número 4 vendría a ser las habilidades de vida. Normalmente se espera 3 tipos de desarrollo. Tenemos el desarrollo cognitivo, que los niños, los adolescentes lo van trabajando, lo van desarrollando a medida que van yendo a las instituciones educativas, de manera presencial o desde el año pasado de manera virtual. Luego, aparte de las habilidades cognitivas, tenemos las habilidades sociales, esas habilidades que le va a permitir interactuar con los demás. Hay que tener en cuenta que el ambiente familiar es el primer ente socializador, es el más importante, claro, pero mucho tiene que ver también el refuerzo o lo que va aprendiendo de los diferentes entornos sociales, educativos, y si existe alguna congregación religiosa también en cuanto a lo eclesiástico. Y lo tercero, que vendrían a ser las habilidades de vida, que muchas veces no se está aprendiendo en los centros educativos, se espera que lo aprendan dentro del hogar. Dentro de las habilidades de vida tenemos el respeto, la cooperación, el amor, tenemos el servicio, o sea, básicamente los valores que se espera que aprendan los niños, los adolescentes, que lo aprendan dentro del entorno familiar. Tenemos algunas percepciones y habilidades significativas. Primero serían las percepciones de capacidad personal.
Nuestro hijo necesita sentirse capaz. Para ello es muy importante el poder estar atento y ver cuáles son las habilidades que va desarrollando, cuáles son sus intereses. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros podemos ir aprovechando y explotando el potencial que van teniendo, con el fin de que se sienta capaz, y sabemos que eso va a ayudar en cuanto a su autoconcepto, que vendría a ser cómo se define, y posteriormente el autoconcepto es la base para la famosa autoestima, que vendría a ser la valoración que se tiene de sí mismo. Perdón. Luego, tenemos percepciones de la importancia de las percepciones primarias. En ese caso, vamos a contribuir de manera significativa y genuinamente lo necesario. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuáles son las percepciones primarias? El amor en el entorno familiar, el servicio, el respeto. Entonces sabemos que los niños son como esponjitas, están aprendiendo constantemente de todo. Sabemos que el nivel intelectual o el desarrollo cognitivo, el desarrollo personal, básicamente el 50% se dice que se desarrolla en los primeros 3 años. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de una estimulación temprana. El 20% se desarrolla entre 3 años a 6 años. Entonces vemos a alguien de 6 años, de primer grado aproximadamente, que ya tiene desarrollado su nivel cognitivo aproximadamente en un 70%. El 30% adicional ya lo va a ir desarrollando posteriormente en los diferentes años. Luego tenemos percepciones de poder e influencia sobre la vida. ¿Cómo podría ser? Hay que ver cuál es el poder, cuál es la fortaleza que va teniendo, y va interviniendo y va contribuyendo con la comunidad. Desde pequeños podemos ayudarlos para que vayan contribuyendo con la comunidad. Pueden ir ingresando, por ejemplo, de manera virtual, puede ser a la Cruz Roja, para ver si es que se puede hacer algún tipo de donación, si hay algunas actividades que podría hacer teniendo en cuenta su edad, ¿no? Claro que como es menor de edad, siempre con el apoyo de los padres. Luego tenemos las fuertes habilidades intrapersonales. Eso es fundamental. Intrapersonal tiene que ver consigo mismo, mi desarrollo personal. Entonces, ahí encaja, por ejemplo, la autodisciplina, encaja la autoestima, encaja la capacidad para poder conocerme a mí misma, la capacidad para valorarme, la capacidad para reconocer mis fortalezas, reconocer mis debilidades, y eso es algo muy fundamental que se trabaja en la disciplina positiva, el poder ayudar a los niños, a los adolescentes, a que puedan reconocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y a raíz de esas debilidades, el poder hacer algunos cambios en su vida con el fin de mejorar. Luego tenemos las fuertes habilidades interpersonales, es decir, la capacidad para trabajar con otros, la capacidad para trabajar en equipo. La amistad tiene mucho que ver, la comunicación, la cooperación, negociar con los hijos es muy importante. Algunos dicen que no se debe de ser amigo de los hijos. Se puede ser amigo de los hijos, pero siempre teniendo en cuenta que padre, madre son la autoridad, y que los hijos tienen que escuchar a los padres y el poder generar una relación, una conexión de respeto. Luego tenemos las habilidades sistémicas. Básicamente es el poder ver cuáles son los sistemas en los que va interactuando nuestros niños adolescentes. Por ejemplo, la familia es un sistema. La institución educativa es otro sistema, el grupo es otro sistema. Entonces, si nosotros estamos trabajando las anteriores habilidades significativas, va a contribuir a que tenga una buena relación o una buena capacidad de adaptación en cuanto a los diversos sistemas en los que va interactuando. Luego tenemos las fuertes habilidades de juicio, que vendría a ser básicamente utilizar la sabiduría y evaluar las situaciones de acuerdo a valores adecuados. Entonces, estas son algunas de las percepciones y habilidades significativas. Hay que tener en cuenta que si podemos apreciar, las primeras son la base para la siguiente. Entonces, debemos de empezar con la habilidad, el poder sentirse seguro, el poder sentirse capaz de poder ir consiguiendo algunas metas, algunos logros. Luego tenemos acá una serie de actividades, ¿sí? Algo muy importante sería, por ejemplo, el hecho de que ustedes lo puedan poner en práctica en este momento. Les agradecería si por ahí lo ponen en práctica,
¿sí? Entonces, actividades, hacer versus no hacer. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros como adultos, como cuidadores principales, pues no damos un mensaje claro a nuestro niño, a nuestro adolescente. Entonces lo confundimos. Lo ideal sería dar un mensaje claro, preciso y conciso. Entonces vamos a hacer esta actividad. Les invito a que la hagan, por favor. Actividad es hacer versus no hacer. Entonces todos en sus casitas, por favor, escuchen y tienen que realizar la actividad, ¿sí? No te sientes. No coloques tus manos a los costados. No cierres la boca. No abras la boca. No estés quieto. No te pongas de pie. ¿Sí? Espero que lo hayan hecho las actividades. Ahora pasamos a la siguiente. ¿Sí? Escuchen y tienen también que ejecutarla. Ponte de pie. Levanta la mano. Cierra la boca. Siéntate. Mira a otra persona. Abre la boca. Aplaude. ¿Sí? Entonces, observamos, en la primera diapositiva son actividades como no te sientes, no coloques tus manos, no cierres la boca, no abras la boca. Y en la segunda diapositiva es ponte de pie, levanta la mano, cierra la boca, siéntate, etc. Entonces, ahí sí me gustaría, por favor, si es que por el chat, a ver, si por el chat me comentan qué les parece las frases de la primera diapositiva. ¿Fueron claras o no? Y de la segunda diapositiva, ¿fueron claras o no? A ver, ¿qué opinan? La primera diapositiva con la segunda diapositiva. Tito, ¿me puedes traer agua? ¿Agua? Sí. ¿Qué fueron claras? La segunda fue mejor, excelente, Nancy. La segunda, ajá, excelente. Muy bien, entonces, podemos ver que la primera diapositiva, estas frases no son muy entendibles, ¿no? Por ejemplo, le decimos, no abras la boca, no te pongas de pie. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? ¿Qué va a hacer el adolescente? Es más, muchas veces los adultos utilizamos estas frases, ¿sí? No estés quieto. Entonces, ¿qué va a hacer? No entiende. Es como cuando un padre sale de casa y lo que dice es, ¿sabes qué? Me voy a salir, voy a venir dentro de 5 horas, 4 horas, etcétera. Y, por favor, pórtense bien. Entonces, ¿entendemos ese mensaje, portarse bien? Para cada familia o para cada persona, pues, el portarse bien va a ser sumamente diferente. Si bien es cierto, en algunas cosas sí van a coincidir, pero tendríamos que especificar qué significa portarse bien. Entonces, hay que dar el mensaje claro. En este caso, por ejemplo, en esta diapositiva es ponte de pie, levanta la mano. Entonces, ahí está precisa y concisa, no hay ninguna duda de poder ejecutar. Entonces, lo ideal es trabajar de esta forma, decir las frases como deben de ser, las frases claras y precisas. Es más, el poder dar una actividad por actividad.
¿no? Muchas veces se dice que nosotras las mujeres podemos hacer muchas actividades al mismo tiempo, lo que se llama multitasking, ¿no? Mientras que los varones no suelen tener esas funciones de realizar muchas actividades al mismo tiempo. Entonces, con mayor razón, si los estudios lo refieren, entonces con mayor razón hay que decirlo pausadamente y hay que decir la frase o la actividad paso a paso. Luego tenemos acá otra actividad, el alentar versus alabar. Muchas veces cometemos el error de alabar a los hijos, alabar al esposo, alabar a la pareja, alabar al compañero de trabajo. Y no, no es así. Lo ideal es alentar. Cuando trabajamos en disciplina positiva, porque disciplina positiva está en el aula, en la familia, en las organizaciones, en el trabajo, en todo espacio, ¿sí? Entonces, escuchamos, por favor, alentar versus alabar. Puro 20, te mereces un gran premio. Estoy tan orgullosa de ti. Qué bueno que me escuchaste. Me encanta lo que hiciste. Lo hiciste justo como te dije. Sabes muy bien cómo darme gusto. Eres tan buen niño, eres tan buen hijo, eres tan buen esposo, eres tan buena esposa. ¿Ok? Ahora vamos a ver la otra diapositiva. Trabajaste duro, te lo mereces. Debes estar orgulloso de ti mismo. Lo resolviste por ti mismo. Confío en tu buen juicio. Puedes decidir lo mejor para ti. Te quiero sin condiciones. Entonces, nos damos cuenta que acá en estas frases se está alabando. Me encanta lo que hiciste. Estoy tan orgullosa de ti. Estamos alabando. En cambio, acá estamos alentando. ¿Qué es lo que sucede? Cuando muchas veces alabamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, se habitúan a poder conseguir algo con el fin de dar satisfacción.